Entonces voy a empezar simplemente dando titulares un poco de las conclusiones del diagnóstico que abordamos a lo largo del estudio. Voy a empezar recordando un poco el concepto de ADL, porque hay tres cosas dentro del concepto que yo creo que no podemos olvidar y conviene refrescarlas. Y luego mi colega Rui Barros va a hablar más de la parte de estrategia e implementación de la ADL, ¿vale? Hoy estamos aquí hablando de la ADL, pero el concepto de ADL cumple ya 8 años, porque nace en el 2005, ¿vale? Estamos en el 2013 y llevamos ya pues, prácticamente 8 años hablando de esto, ahora obviamente con muchísima mayor intensidad, ¿vale? A mí hay tres cosas del concepto de ADL que me parecen claves, ¿vale? Es un concepto que en Amberes hace en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y son, primero, que es una estrategia, bueno, y además eso quiere decir que es una estrategia en la que hay que tener en cuenta organización y procesos y no solo las tecnologías. Es una estrategia que tiene que contemplar la participación ciudadana y los actores sociales y empresariales, por lo tanto no es una estrategia de administración electrónica, ¿vale? Y luego es una estrategia con el objetivo de promover un desarrollo sostenible, ¿vale? Que yo creo que es un poco la clave de todo esto, ¿vale? No es un modelo de administración electrónica y por lo tanto el estudio que hemos hecho no es un estudio de administración electrónica. La administración electrónica es una parte del estudio, pero no es el estudio, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos claro. En una agenda digital local se habla de inclusión, de desarrollo empresarial, de participación ciudadana, de administración electrónica, de infraestructuras, de movilidad. Se habla de todo aquello que Europa entiende que es importante, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque las TIC son, digamos, a partir de ahora, un elemento clave para la economía y para el desarrollo social, ¿vale? Y gran parte de los objetivos de desarrollo de la sociedad de la información no se podrán conseguir sin el papel que tienen las entidades locales, que son al final las que están más cerca del ciudadano y las que prestan servicios al ciudadano, ¿vale? ¿Qué nos dice Europa? Europa, en su agenda digital con Horizonte 2020, nos marca una serie de objetivos, ¿vale? No sé si pensamos algunos de los que estamos aquí que estos objetivos se pueden cumplir en las agendas digitales locales. Yo desde luego no. Y creo que no soy el único que lo pienso y ahora lo vemos, ¿no? Europa nos dice que el 50% de nuestros ciudadanos tienen que emplear administración electrónica, que deberán estar en línea los servicios transfronterizos, que el 50% de la población deberá comprar en línea, que el 20% de la población deberá efectuar compras transfronterizas, que nuestras pymes tienen que vender y comprar en Internet, ¿vale? Nos dice que tenemos que aumentar el uso de Internet en nuestra ciudadanía. Luego vamos a ver datos que a mí la verdad que me han llamado bastante la atención, datos de la Eurorregión, ¿vale? Nos dice que tenemos que disminuir al menos a la mitad la población que nunca ha empleado Internet. En Galicia es más del 33%, en la Eurorregión más del 34%. En total en la Eurorregión 2 millones de personas que nunca han usado Internet. No sé si con estos datos podemos poner en marcha servicios electrónicos, servicios de administración electrónica cuando un tercio de nuestra población no ha usado nunca Internet, ¿no? Y a lo mejor hemos estado de espaldas a esa política hasta ahora. Nos hemos entrado en la administración electrónica y nuestros ciudadanos no usan Internet, ¿vale? Y además Europa nos dice que el 50% de los hogares tienen que estar conectados a 100 megas, casi nada, ¿vale? Este es un extracto de otra de las jornadas que vivisteis antes del verano, que a mí me gustó mucho porque creo que respalda bien esta idea. La idea de que las agendas locales son, digamos, imprescindibles para el desarrollo de la agenda digital europea. Y esto no lo digo yo, ¿vale? Lo dice gente de la Comisión Europea, ¿vale? Las agendas digitales locales son necesarias para que las TIC favorezcan el crecimiento inteligente, teniendo ventajas de las fortalezas locales y cooperando desde lo local, regional, nacional, Europa. Yo creo que eso también es una de las claves de la agenda digital local, la cooperación, ¿vale? Una vez vista esta introducción, he dividido un poco, digamos, las conclusiones del análisis y quiero ser breve en cuatro grandes ámbitos: en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios por parte del municipio, ¿vale? En todo lo que tiene que ver un poco cómo está la foto de inclusión en el ámbito de la ciudadanía, en el ámbito empresarial y luego 2 pinceladas de la parte más relacionada con las infraestructuras de Internet, ¿vale? ¿Cuándo hemos empezado a planificar las TIC? En Portugal en 2003, en Galicia en el 2006. ¿Vale? Aparecen los primeros planes para articular estrategias de desarrollo digital, ¿vale? Y son planes además a nivel, digamos, pues en un caso autonómico, en otro caso estatal, ¿vale? ¿Cuándo han empezado las entidades locales a planificar las TIC? Hace muy poquito, ¿vale?
Hasta ahora, de alguna manera, estábamos muy centrados en la administración electrónica, teníamos programas de alguna manera operativos que establecían marcos de actuaciones para el desarrollo de la administración electrónica, pero en muchos casos no existía ni existe todavía una estrategia digital conformada como tal. Aquí hay bastantes diferencias entre ayuntamientos grandes y pequeños, municipios grandes y pequeños, obviamente, los hay que son punteros y de los que podemos aprender, y los hay que todavía, digamos, se están iniciando en este concepto, ¿vale? Pero las TIC no están todavía en la cabeza y en la mayoría de las agendas políticas, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? De momento hay una escasa sensibilidad en el ámbito político en los que toman las decisiones sobre este tema. Estamos empezando a ver, yo creo que la propia Unión Europea es un ejemplo. La primera estrategia digital pues es la estrategia digital que tenemos ahora como tal, ¿no? Entendida como tal. La primera agenda digital para España, al menos, se ha abordado el año pasado. No existía una estrategia como tal que se articulara, digamos, desde el Estado, ¿no? Entonces, es un concepto el de planificar el desarrollo digital que es relativamente reciente, ¿vale? En el estudio hemos visto, digamos, y hemos estudiado datos bastante concretos que luego seguramente podéis ver en las versiones largas de los documentos. Yo no he querido traerme aquí demasiados indicadores, pero sí he querido traerme algunas reflexiones, ¿vale? En general, tanto a un lado al otro de la frontera, digamos, el foco ha sido, digamos, los programas de modernización administrativa. En un caso el Simplex y en otro caso pues desde el empuje de la Agencia de Modernización Tecnológica con la estrategia de concellos, ¿vale? Son estrategias bastante diferentes que nos han dado resultados bastante diferentes a un lado y al otro de la frontera. En el caso de Portugal, digamos, es un programa que empieza ya antes del 2005 y que además, digamos, fomenta elementos como la transparencia, como la colaboración intermunicipal, etcétera, etcétera, que son elementos probablemente de los que carecemos al otro lado de la frontera, ¿no? Al final, ¿de qué depende un poco que tengamos estrategia? De muchísimas cosas. De los recursos humanos, de la capacitación que tengan, de la voluntad política, de la accesibilidad, de los recursos financieros, de un montón de cosas, ¿no? Entonces no podemos dar, digamos, soluciones idénticas para todos los casos, ¿no? ¿Vale? Analizando un poco el mapa de servicios de la administración electrónica, los servicios que volcamos al ciudadano, hemos hecho, digamos, una clasificación en varios niveles conforme pues, a una serie de estándares y hemos visto que en la parte de Galicia, digamos, es bastante bajo, digamos, el nivel de prestación de servicios por medios electrónicos, digamos, llegando hasta servicios más relacionados con formularios o cosas por el estilo de baja complejidad. Y sin embargo, pues en Portugal, sobre todo en los municipios de mayor dimensión, ese nivel es un poco más alto, ¿vale? Algunas conclusiones que hemos sacado y que a lo mejor os parecen muy generalistas, ¿vale? Un elevado grado de heterogeneidad entre el nivel de desarrollo de las administraciones en el ámbito digital, como no podía ser de otra manera, con administraciones punteras con su estrategia y con una cartera de servicios interesante, ¿vale? Y otras con muchísimos menos. Hemos visto infinidad de soluciones tecnológicas para el mismo problema, ¿vale? Hay más de 350 ayuntamientos en el ámbito del estudio y hemos encontrado cientos de soluciones de administración electrónica, ¿vale? Hemos detectado un bajo nivel de uso de determinados servicios, ¿vale? Entonces yo me hago la pregunta de si priorizamos los servicios que son útiles desde el punto de vista del ciudadano y se aportan valor al ciudadano, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos tendencia a digitalizar los errores de los procedimientos, ¿vale? En lugar de racionalizar, simplificar y luego ser capaces, digamos, de no cometer esos errores en la digitalización de los procesos, ¿vale? Algunas necesidades comunes detectadas son la mayor coordinación con administraciones supramunicipales, ¿vale? La normalización de niveles de servicio, parece que cada uno, digamos, ha hecho un poco la guerra por su cuenta en materia de administración electrónica y el caso de Galicia es un poco más grave que el de Portugal, porque en el caso de Portugal el Simplex pues en algunos casos ha marcado de alguna manera ciertas pautas que ayudan en la parte de homogenización y luego el mismo hecho de colaboración, de fomentar la colaboración entre ayuntamientos, es un elemento que potencia esa homogeneidad,
¿vale? Y en el caso de Galicia pues es más complicado, porque además, digamos, las primeras actuaciones, digamos, en materia de establecimiento de cartera de procedimientos pues son relativamente recientes todavía, ¿vale? Y luego, pues el establecimiento de políticas comunes para la concienciación de los responsables políticos, que es algo que se ha reflejado prácticamente en todas las entrevistas que hemos tenido, ¿vale? El tema de la interoperabilidad es otro tema clave en el que todavía es bastante reciente y se está empezando a trabajar, pero las tecnologías no tienen fronteras. No podemos, digamos, trasladar las fronteras del territorio a los servicios que le ponemos, que colgamos en línea al ciudadano, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de que las administraciones sean interoperables y que cualquier ciudadano tenga el mismo servicio aquí que cuando cruza la frontera o cuando cruza de ayuntamiento, ¿vale? Hemos visto también la necesidad de fomentar servicios de infraestructuras compartidos. Prácticamente cada ayuntamiento tiene su infraestructura, digamos, para dar servicios en línea, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un campo de avance muy interesante, además atendiendo digamos, a nuevas tendencias tecnológicas como pueden ser la computación en la nube, que puede ser, digamos, un elemento de ahorro y que además ahora está potenciando muchísimo la Unión Europea y quiere que las administraciones públicas sean un poco la bandera que empiezan a empujar esa tendencia tecnológica, ¿vale? Y luego incluso modelos de compras o de contratación de servicios centralizados, que también puede ser un campo a explorar y puede ser interesante, ¿vale? Otros factores que hemos visto que son interesantes son, digamos, al final, digamos, la permeabilidad, digamos, de la estrategia tecnológica en un municipio depende bastante de quién la impulse y de dónde esté colocado en la organización, ¿no? A veces pensamos mucho en los servicios, pero la clave también es un poco la que comentaba Joan, ¿no? Si al final hay gente en los niveles de decisión que son los que tienen que impulsar y son los que tienen el conocimiento y además están convencidos de que las tecnologías son clave, pues las cosas serán más fáciles, ¿no? A veces la posición en la organización, en las administraciones públicas de determinada área condiciona bastante la permeabilidad que tiene esa estrategia, ¿no? Aquí, digamos, la foto que hay en Galicia y en Portugal es muy diferente. En Portugal, digamos, hay normalmente la colocación, digamos, del área con competencias en materia de desarrollo digital está más arriba, digamos, más cerca de los niveles de decisión y con una posición algo más transversal, y en Galicia no suele ser así, suele estar debajo de alguna concejalía y, digamos, el potencial de transversalidad que tiene es muy bajo, ¿no? Y eso es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque sin eso probablemente, aunque tengamos la mejor estrategia, pues lo tenemos más o menos complicado, ¿vale? Además, hay otro tema que es muy relevante, hay estadísticas en el estudio que tampoco me he traído para no aburrir, pero que además es un tema que aparece en prácticamente todas las entrevistas, que es la capacitación, digamos, del funcionario público, ¿vale? O del personal público en la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Y no solo la capacitación, sino el número de, ¿vale? O sea, una de las principales quejas de los municipios es, digamos, pues el bajo número de personal con conocimiento, digamos, en el área de informática para poder implantar todo este tipo de políticas, ¿no? O sea, al final, si pensamos un poco, Europa está dejando de financiar infraestructuras donde a lo mejor nuestras organizaciones tenían muchísimo mayor peso y está empezando a financiar innovación y tecnología. Eso tiene implicaciones también en la parte de organización, ¿no? Entonces probablemente tengamos que cambiar nuestras organizaciones para mudar de alguna manera conocimiento y capacidades hacia quien tiene que definir las estrategias y la operativa del área digital, ¿vale? ¿Qué os preocupa? Estos son algunas de las cosas más importantes que comentabais en las entrevistas y que a mí me parecen muy importantes, que es establecer objetivos estratégicos y líneas de actuación con carácter común, es decir, que seamos capaces de tener, digamos, una ADL en la que hay elementos comunes que nos permitan aprender, que nos permitan aprovechar sinergias, etc. Que seamos capaces de eso, era uno de los deberes que nos poníais, ¿no? Que haya de alguna manera reglas, estándares que nos permitan que todos tengamos, pues, cierta homogeneidad y cierta visión a la hora de afrontar determinados retos, ¿no? Que además las estrategias estén alineadas, que es uno de los temas también, yo creo que más importantes, ¿no? Y que probablemente menos se han dado hasta ahora, porque nos cuesta bastante aquello de colaborar, quizás menos con el de al lado, si más con el de arriba, ¿no? Entonces sí que hay cierto desalineamiento entre determinadas políticas en la eurorregión, ¿no? En el caso de Galicia, pues bueno, las diputaciones tienen un papel también en este ámbito y ahí no siempre vemos la colaboración con los ayuntamientos, es pues todo lo buena que debería, ¿no? Y además impulsar el liderazgo político al máximo nivel. Bueno, si ahora el presidente de la CCRN pues le gustan todos estos temas, pues seguro que será mucho más fácil, ¿vale?
Otros temas que os preocupan, pues fomentar la formación en el ámbito técnico del personal interno para trabajar la resistencia al cambio, que era uno de los principales elementos que identificabais, ¿vale? Y que está probablemente también relacionado con todos estos cambios organizativos en los procesos que va a haber que abordar en las organizaciones, ¿vale? Potenciar una política de trabajo colaborativo, la puesta en común de experiencias y buenas prácticas. En el ámbito del estudio hay una serie de buenas prácticas que espero que os sirvan porque están bastante relacionadas con todas las problemáticas concretas que están detalladas en el diagnóstico, o eso es lo que hemos intentado. Bueno, y luego el apoyo directo de entidades de ámbito superior, ACCRN, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Con conocimiento especializado y capaz, digamos, de traccionar proyectos, ¿vale? Esas son algunas de las conclusiones que veíamos más en lo que tiene que ver con la puesta en línea de servicios por parte de las administraciones públicas y lo que tiene que ver con, digamos, con la organización y la estrategia, ¿vale? Los ciudadanos. Muchos proyectos a los dos lados de la frontera para fomentar la capacitación y el desarrollo digital. Primer dato, más de 2 millones de personas en la región nunca han empleado Internet. Somos algo más de 7 millones, yo creo que es un dato bastante preocupante. Ese dato es exactamente más o menos de unos 2,3, ¿vale? Ahí hay varios factores que influyen. La dispersión de la población, una pirámide de edad que está volcada hacia edades avanzadas. Hay una serie de cosas, pero que esas cosas probablemente no las podamos cambiar. Pero también hay una serie de palancas que podemos usar para vencer eso. Y Europa, fijaos los objetivos que nos pide. Para 2015 nos dice que tendría que reducirse al 15% las personas que nunca han usado Internet, ¿vale? Para pasar de un 37 a un 15, pues de esos 2 millones tendría que haber 1 millón que empezara a usar Internet, ¿vale? Eso, sin la participación de las entidades locales, pues la verdad es que lo veo bastante complicado, ¿vale? Porque sois los que estáis cerca del ciudadano, ¿vale? Fijaos, personas que han empleado Internet de modo regular, ¿vale? Tenemos que aumentarlo entre un 20 y un 25% y reducir a la mitad a las personas que nunca han usado Internet. A mí este dato me parece clave. Si seguimos poniendo en marcha servicios públicos y nuestros ciudadanos no los usan, pues tendremos un problema, ¿vale? Claves. Necesitamos una mayor capilaridad de las actuaciones de formación y capacitación. Por eso es importante la participación de las entidades locales, que son las que están en el territorio, ¿vale? Necesitamos que los servicios sean útiles, ¿vale? Y que sean fáciles de usar, ¿vale? Estamos en un mundo en el que está cambiando radicalmente el empleo de la tecnología. Si veis los datos de uso de los smartphones y de compra de smartphones, se están disparando en los últimos años, ¿no? Hay administraciones que ya tienen estrategias para diseñar servicios para el móvil, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O vemos servicios como WhatsApp que son muy usados. ¿Por qué? Porque son muy fáciles. Nuestros servicios lo son. No siempre. Pensamos que no siempre, ¿vale? Luego, yo creo que hay otro elemento que es muy, muy importante y creo que es una de las claves del éxito en una tendencia positiva en lo que es la convergencia en datos de uso de las tecnologías con la Unión Europea en los últimos 2 o 3 años, que son los programas relacionados con la educación digital, ¿vale? El empleo de la tecnología, digamos, en casa viene muchas veces por la presencia de hijos en el núcleo familiar, ¿vale? De hecho, eso ha sido en Galicia una de las claves que ha permitido, digamos, incrementar a una mayor velocidad en los últimos 2 años la incorporación de tecnología o la capacitación y el uso de tecnología por los ciudadanos, porque las familias empiezan a usar porque los hijos, ¿vale? Esos son, digamos, elementos de la estrategia que tenemos que conformar, ¿vale? En el ámbito de las pymes, ¿vale? Aquí las estrategias son bastante más recientes, a los dos lados de la frontera. Prácticamente esto no estaba, digamos, en la agenda política de nadie hasta hace prácticamente 2 o 3 años. Aquí quizás un poco más atrás con el programa de PEME, ¿vale? Los datos que tenemos aquí son datos, digamos, que nos ponen bastante lejos de la media de la Unión Europea en muchos casos. Tenemos un tejido empresarial que es prácticamente pyme, pero ese tejido empresarial también cae en Europa, con lo cual eso no puede ser una excusa. Pero hay factores culturales, de formación, etcétera, que impiden la incorporación de tecnología en las pymes. Aquí se están llevando a cabo a los dos lados de la frontera estrategias, la verdad, que bastante diferentes, yo creo que complementarias. En un caso muy ligado a, digamos, actuaciones más de formación, de asesoramiento o de enganche de oferta y demanda, utilizando mucho al sector empresarial como el sector de alguna manera que forma al resto de pymes, y sin embargo la estrategia de Portugal es una estrategia a mí que me resulta muy, muy interesante, porque está trabajando en la línea de fomentar soluciones cloud y de articular modos de pago por servicio, que me parece que vence una de las principales barreras que tienen las pymes a la incorporación de tecnología, que es la inversión inicial y la necesidad de formación. Inversión inicial para comprar infraestructura, ¿vale?
y luego la necesidad de formación. La presencia de servicios en la nube con grandes compañías que te prestan, digamos, servicios además de tecnológicos de asesoramiento, pues es un elemento que facilita bastante la incorporación de tecnología en las pymes, ¿vale? Fijaos, Europa nos pide que en el 2015 el 33% de las pymes efectúen compras en línea, ¿vale? Actualmente estamos más o menos en la media europea, esto no es un dato preocupante, lo que preocupa es que para llegar al 2015 pues prácticamente hay que aumentar otro 20%, ¿vale? Yo creo que eso es complicado y creo que aquí también tienen un papel las entidades locales, ¿vale? Al final, las entidades locales son elementos que pueden incentivar el uso de la tecnología en las pymes a través de la factura electrónica, la licitación, de la prestación de servicios que tengan valor para las pymes desde el punto de vista del ahorro, de la eficiencia. Y eso es un incentivador a la incorporación de tecnología, porque muchas veces es la primera barrera del miedo, del conocimiento, la que tenemos que vencer para luego incorporar, digamos, de una manera mucho más rápida, ¿vale? Entonces, aquí hay una percepción de la tecnología como gasto y no como inversión. Bueno, la falta de formación de los empleados y un poco la falta de cultura de uso, ¿vale? Como principales, digamos, barreras o factores que están impidiendo esa entrada, ¿vale? Y luego en la parte de infraestructuras, para ser breve, pues yo diría que en este eje probablemente es, digamos, de los más positivos. En el caso de Portugal, el Position Paper de la Unión Europea dice exactamente que Portugal tendrá que justificar las inversiones en infraestructura de banda ancha básica, porque tiene una posición muy buena a nivel de todos los países europeos, con lo cual de alguna manera lo que le está diciendo es focaliza tu inversión en redes de nueva generación, porque ya de alguna manera tienes un porcentaje de cobertura de banda ancha básica que es muy bueno. En el caso de Galicia, la situación de la que partíamos hace prácticamente 2 o 3 años era bastante mala, con más de un 35% de la población que no tenía ni siquiera la posibilidad de acceder, y sin embargo en los últimos 2 años y medio pues ha hecho un trabajo bastante serio y prácticamente más del 95% de la población ahora mismo tiene la posibilidad de conectarse, ¿vale? Aquí las estrategias son bastante diferentes a un lado y al otro, ¿vale? En el caso de Galicia son prácticamente los operadores privados los que despliegan. En el caso de Portugal hay CIMs que tienen infraestructura que puede ser muy aprovechable en la implementación de la agenda digital local, y que creo que eso es un tema que hay que trabajar y que es importante, ¿vale? Y además, uno de los temas, digamos, clave, bajo mi punto de vista en esta parte, es que la planificación de las infraestructuras de telecomunicaciones en los planeamientos urbanísticos no habían sido consideradas, de hecho en algún caso no lo están todavía hasta hace poco. Es decir, la infraestructura de telecomunicaciones no era para nosotros una infraestructura básica como la luz o el agua. Entonces nos encontramos con situaciones en las que nuestros polígonos industriales no tienen banda ancha, en la que tenemos partes del territorio donde no hay banda ancha y donde el operador tiene que hacer una inversión a posteriori que muchas veces no le compensa. No le compensa porque no tiene un retorno de inversión. Si somos capaces de incluir en el planeamiento urbanístico, y eso en Portugal ya se ha trabajado en ese sentido porque ya hay normativa, en Galicia eso todavía se está trabajando pero no existe, pues entonces seguiremos construyendo sin meter las infraestructuras de telecomunicaciones. Y luego cuando le pidamos al operador que nos ponga banda ancha nos dirá que no, porque no tiene la suficiente población en ese núcleo como para hacer una inversión en infraestructura. Entonces el planeamiento, o sea, la incorporación de las infraestructuras de banda ancha, como la luz o como el agua, en el planeamiento urbanístico y en la mente de los que planifican el territorio, es un elemento clave que probablemente hubiera ahorrado muchísima inversión, digamos, a posteriori, ¿vale? Y luego, no voy a entrar aquí en el detalle, pero en el documento de buenas prácticas, en el catálogo de buenas prácticas, yo creo que hay cosas muy interesantes a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de elaboración de estrategias. Aquí vemos 3 casos. Yo creo que la de Coruña ya la conocemos todos. A mí me gusta especialmente la Agenda 3 en 1 porque creo que es un ejemplo de colaboración entre 3 municipios para hacer una única agenda y resolver problemas, digamos, que son similares de una manera común. Ese ejemplo yo creo que es, a mí personalmente me gusta mucho. Y luego tenéis ejemplos pues, en el ámbito de la administración electrónica, de la cooperación para el desarrollo conjuntamente de soluciones de administración electrónica, como es el caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el de Andalucía, porque fue, digamos, pionero en España en coordinar las diputaciones lo que era el desarrollo de todo el mapa de administración electrónica para todos los ayuntamientos, de tal manera que cada diputación, sobre un mapa
que trabajaron, o un modelo objetivo que trabajaron, cada diputación hacía una parte, luego lo juntaban y se dedicaban luego a prestar servicios a los ayuntamientos, ¿no? Entonces me parece que es un ejemplo de coordinación muy bueno y que además muchos de los productos que han salido de ahí son los que se utilizan ahora, digamos, en el resto de España, ¿vale? Alguna otra buena práctica me resulta interesante, pues por ejemplo la de voluntariado digital, que es una buena práctica que ha sido reconocida este año como buena práctica de la Unión Europea en materia de capacitación e inclusión digital, ¿vale? Que es una práctica en la que en el entramado de voluntarios, digamos, que hay en Galicia, pues se ha incorporado dentro de esa cartera de servicios, que eran voluntarios que atendían a colectivos desfavorecidos, etcétera, se ha incorporado dentro de esa cartera de servicios la capacitación digital, de tal manera que se ha capacitado a esos voluntarios y esos voluntarios permiten, de una manera totalmente natural y sin ningún incremento de coste, que nuestras políticas de inclusión y capacitación tengan mucha más permeabilidad en el territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso es el enfoque, probablemente ahí todos los colectivos grandes de personas, los universitarios, los voluntarios y tal, tengan un papel muy importante también desde el punto de vista de la responsabilidad social que tienen pues determinadas entidades o instituciones y que pueden ayudar mucho a capilarizar este tipo de estrategias, ¿vale?